Pero pues, ¿qué tal estás? Bien, ya. Pues hoy sí iniciamos temprano, entonces tenemos más tiempo. Bueno, o sea, estamos más despiertos también. Lo que te decía la otra vez acerca de que entre más tarde es el lado creativo de tu ser, que puede ser una tontería y puede no ser real, pero se supone que el lado creativo de tu cerebro se activa como más en la noche y neta, yo siempre he sido una persona que en la noche es cuando se pone más creativa. Puedo optar porque eso sí es cierto. Entonces, por ese lado no sé qué tal sentirme. Ahorita sí me siento un poco más energético, pero tampoco he tomado café el día de hoy. Entonces también ese es un menos. Estoy más o menos. Vamos a dejar que este inicie un poco más. Sí, sale extraño. De hecho, es la primera vez que lo estamos haciendo temprano. Por lo regular, creo que al inicio queríamos hacerlo a estas horas siempre, pero lo que terminaba pasando es que nos tardábamos demasiado y siempre nos daba como las 8 literalmente para cuando... En el primer capítulo lo iniciamos en vez de, porque nosotros grabamos el domingo normalmente, pero lo grabamos el sábado Sí, en la madrugada. Empezamos a configurar, me parece como a las que 10 a las 11 12 un pedo así. sí. Entonces, cuando empezamos a grabar eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Para ese entonces ya estábamos demacrados. Cada de lo primero que estamos hablando, que querer hacer las cosas bien muchas veces hace que te tardes más en vez de ya empezar y sacar algo, que también es mucho lo que pasa. Digo, el otro lado de ya empezar es lo que nos ha pasado en los capítulos pasados, ¿no? Sí, De como ya así como sea y luego veo cómo lo arreglo, es que el audio sale cortado, sale malo, el video nada más de plano no se ve. Muchos problemas así pueden pasar porque no sé, o sea, creo que es falta de revisarlo con anticipación, supongo que es eso. Pero sí, al momento de aventarse, el otro lado es ello, ¿no? Que te salga mal y al final tengas que rehacerlo desde cero por no darle un poco más de atención. Porque normalmente las personas te sugieren siempre como, pues ya aviéntate, es mejor que lo empieces a hacer y lo hagas mal al inicio, a que siempre lo estés considerando. Por un lado eso es cierto y es la razón por la que sí empezamos a hacer el podcast, pero también es cierto que un lado importante sí es dentro ya de la marcha dedicarle el tiempo a aprender cómo hacerlo mejor y no medio hacerlo también. Yo creo que es una parte importante si te lanzas a algo, sí, darle su balance para literalmente no terminar haciéndolo mal y que es literal, a lo güey. es que vas a trabajar doble. Sí, Es que me ha es pasado. perder sí, el flojo trabaja doble. Eso es bastante cierto. De hecho, Así va el dicho, ¿no? de los pocos dichos que me gustan bastante son tristes y lo malo es que yo soy un pecador de, de tener que hacer las cosas dobles. Bueno, de hecho, hablando un poquito de cosas que no nos gustan hacer, había un tema con el cual quería empezar que es bastante relajado, pero ¿te acuerdas tú en la primaria que tenías que hacer caligrafía? O sea, literalmente cursiva. ¿No llegaste a tener como clases de cursiva? Creo que es digo, en universidades estatales, creo que es en escuelas muy... No, ¿sabes qué? Sí, sí es cierto. Como en primero Sí, de primaria, algo así. Me acuerdo que nos ponían a hacer cursiva, pero no sé si era supongo que sí era parte del programa. sí, era parte del programa, pero ya no lo es. O sea, ya No, se pues está eso no. muriendo. Pues, hoy en día los niños cada vez escriben menos Sí, y realmente escribir se necesita cada vez menos. Saber escribir es una habilidad que supongo con el tiempo sí se va a ir perdiendo bastante, ¿no? Digo, porque en una computadora obviamente que sí facilitas la manera en la que un niño se aprende en una computadora a escribir, yo creo que podría aprender lo más rápido, ¿no? O sea, sí. la manera de interacción es mucho más, es que aquí tengo un teclado, es mucho más sencilla y más cómodo. Yo creo que al estar ocupando una pluma y estar escribiendo así, pero saliéndose del punto, yo no realmente nunca le presté mucha atención a eso porque, digo, como muchos, es una de las cosas que sí realmente es inútil. Concuerdo, pero a mí se me hizo muy curioso porque me estaba dando cuenta y fue cuando estuve leyendo de que las firmas más modernas cada vez tienen menos cursiva, Cursiva. porque principalmente para eso, o sea, yo tenía la idea de pequeño de que la cursiva la estaba aprendiendo para hacer mi firma, literalmente era aprender a escribir solamente para saber hacer tu firma bonita, pero no, ya literalmente muchas de las firmas actuales ya están siendo con pues letras normales, ya no, Digo, puedes poner tu nombre, puedes poner cualquier cosa, realmente. un jabato. Sí. Sí, Eh, pero qué raro eso de que desde ese momento estabas pensando que estás practicando para hacer tu firma después. No creo yo haber tenido esa idea, pero ahorita que me pusiste a pensar, realmente me costó trabajo llegar a esos momentos. Es cuando sabes que ya se va alejando cada vez más. Pero hablando de todo lo que puede considerarse inútil, estábamos hablando hace rato de lo de el álgebra, ¿no? En la escuela sí. y cómo muchas personas pueden considerar innecesario que te enseñen algunas ciencias exactas. Puede ser, pero no sé, está esta idea hoy en día que pueden llevar las personas, y sobre todo tú cuando estás niño puedes no verle el sentido a eso de ¿por qué necesito aprender estas fórmulas si en la vida quiero volver, o sea, no quiero tener nada que ver con matemáticas, mucho menos a este nivel? Y, o sea, podrías decir, en la mayoría de trabajos solo necesitas usar Excel
Y pues ya tienes una calculadora en todos lados. Eso que nos decían nuestros profesores de que nunca vas a traer una calculadora en el bolsillo. Hoy en día ya son mentiras. Ya traes una Sí. calculadora a todos lados. Pero digo, obviamente, cualquier persona que se ponga a pensar un poco más a ello, supongo, espero llegue a lo mismo que yo, que es que más allá de aprender una fórmula, estás aprendiendo resolución de problemas. Que eso es lo importante. Estás aprendiendo a tomar decisiones racionales y lógicas, a seguir un protocolo para llegar al resultado deseado. A mi parecer, eso es lo valioso de la física, de la química, de las matemáticas en general, que está siguiendo algo para llegar a un resultado verdadero, porque ahí no hay quien discuta que, o sea, es una ciencia exacta. Entonces, el método de usar tu lógica para ello y entrenar tu cerebro para la solución de problemas, yo creo que es muy importante para un niño, porque puede cambiar la manera, si sabes ya hacer eso y lo puedes resolver con facilidad, yo creo que muchas otras cosas la puedes ver de una manera mucho más plasmada y no tan abstracto. Yo creo que eso es algo que te puede traer estudiar esas cosas, aunque no te vas a dedicar a nada de ello, todas esas ciencias. Mientras estoy de acuerdo, creo que estoy un poquito más acercado a las personas que dicen que es inútil y no necesariamente porque no creo que se deba de enseñar. Al contrario, creo que efectivamente, como tú dices, es algo importante que deben de aprender, pero creo que el problema radica en que literalmente cuando estás aprendiendo esas cosas, mínimo para mí, yo sentí que era memorízate esta fórmula y ahí estás perdiendo como la interacción que de hecho querrías desarrollar para las personas. Siento que si de hecho de verdad quisieras fomentar el desarrollo de esas habilidades en las personas, sería más como de, este es el problema, te voy a ayudar a resolverlo. Hay que tratar de resolverlo todos juntos, en lugar de, te Ok. voy a dar esta fórmula para literalmente resolverlo. También siento que puede tener mucho que ver con el estudiante, pero siento que ese es el Yo punto. creo que ahí estás criticando otra parte que son los exámenes. Los exámenes, la manera en la que se imparte un examen, estoy de acuerdo en que hay un problema con ello, porque es memorízate la información. Muchas veces no es apréndetelo, es estate 3 días antes memorizándote todo y comiendo los libros para que después puedas plasmar ese conocimiento en un papel y después se te olvide. Ese es el problema con los exámenes. No quita el mérito de que te hagan aprender todas estas soluciones de problemas. El hecho de que te pongan a hacer ejercicios tras ejercicios tras ejercicios, preparándote no para el examen, eso ya puede ser debatible, pero yo hablo más de las clases en las que te ponen a hacer los ejercicios. Estoy de acuerdo en que los exámenes, tal cual, y cómo te hacen aprenderte esas fórmulas, pueden no ser la manera más correcta. Porque sí, estás enseñando a los niños que lo que necesitan es nada más memorizárselo hasta después del examen y listo. Y ya después no lo necesitan ver probablemente. Entonces, por eso mismo yo creo, según yo en varios países ya está cambiando la manera en la que se están evaluando a los alumnos, ¿no? Sí, se están tratando de alejarse un poquito de las cosas como los exámenes y hacerlo más como prácticas, literalmente como proyectos, que se me hace mucho más Los correcto. proyectos, digo, en la universidad algo a lo que nos presentamos es que sí, hay muchos más, por lo menos en muchas áreas que yo he visto, hay muchos más proyectos y son más herramientas para trabajar en equipo y solución de problemas en equipo, lo cual pues sí ya te está entregando y te está presentando lo que es un área laboral, que es exactamente eso. Te ponen un proyecto y tienes que trabajar con tu equipo y sacarlo adelante y ver cómo haces que funcione y ver cómo, o sea, el que no contesta qué onda o sea, y tratar de hacer lo más posible con ello. Yo creo que los proyectos, como tú dices, se acercan mucho más a un entrenamiento para lo que va a venir después en tu vida y estoy totalmente a favor de ello. Tengo un hermano menor que le ponen más proyectos de los que a mí me pusieron, lo cual se me hace excelente, porque yo creo que esas habilidades, hay muchos niños que las pueden desarrollar tarde y que no, y les cuesta más trabajo. Sin embargo, si desde pequeño te enseñan a cómo trabajar en equipo y cómo lidiar con diferentes cuestiones que pueden trabajar en esos mismos proyectos, yo creo que puede ser mejor. Y de todos modos estás practicando lo aprendido de alguna Sí, manera. Y al momento de tener una exposición, por lo menos eso pasa para mí, ya es más personal. Al momento en el que a mí me dicen tienes que exponer sobre un tema, yo me preparo mucho más porque tienes que, digo, realizar la presentación y aprenderte tu parte. Y, o sea, yo creo que el momento en el que ya tienes que recitar lo que escribiste, por lo menos a mí, que soy una persona más auditiva, que es importante decirlo, definitivamente soy auditivo. A mí me encanta hablar, hay personas que no funcionan de esa manera y que les cuesta más trabajo seguir una conversación por ello mismo. Pero por eso a mí tal vez también me gustan las presentaciones tanto, porque es una manera muy fácil para mí de aprender y de poder explicar conceptos que yo ya me aprendí. Sobre todo que si es un tema que a ti te gusta o te apasiona, que eso es algo también importante. Tienes que aprender, porque ya es más una habilidad tal vez eso, tienes que aprender a cómo hacer que un tema te guste, sí. cómo identificarte con un tema, cómo hacer que resulte interesante para ti. Y eso por sí solo, te digo, es una habilidad, no está tan fácil de hacer, pero si lo logras desarrollar de esa manera, que es una mentalidad muy padre,
que cuesta trabajo hacerlo así, pero pues en todo tienes que encontrar algo que te guste para que puedas hacerlo con un poco de pasión, porque si lo haces nada más por otro interés, como una calificación, pues ese mismo interés se va a ver afectado por tu falta de interés, por tu falta de emoción en el mismo proyecto. Entonces, si encuentras alguna manera en la que te apasione, yo creo que es mucho, o en la que te identifiques, en la que lo veas útil, yo creo que te va a resultar más emocionante y vas a poder exponer de una manera mucho más plena y completa. Es mi teoría al respecto, por lo menos. Sí, sí, obviamente siento que debes de tener como ese interés, pero bueno, regresando un poquito a lo que decías antes, no necesariamente me refiero a literalmente los exámenes y concuerdo, es que siento que mucho tiene que ver con la persona. Muchas personas, como tú estabas diciendo, les cuesta ganar este interés sobre estos temas que luego van a considerar quizás inútiles, ¿no? Siento que el problema radica, y más yo, porque pues yo no he acabado ninguno de los grados que estuve desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, no las acabé en una sola, estuve saltando en varias universidades. Sí te puedo decir que en algunas escuelas, no voy a decir cuáles, pero en algunas escuelas sí había profesores que literalmente no te lo enseñaban, literalmente no hacían como un poquito más para que te llamara la atención. Y siento que eso es lo que hace que justamente sea el problema mínimo que yo tengo con esas clases, en algunos casos, no en todos, y es muy dependiente, es mucho de situación, porque concuerdo, sí, las clases no tienen nada de malo que te hagan resolver varios ejercicios, pero también no le puedes quitar completamente la culpa a los profesores que te pueden llegar a tocar. Estoy más o menos en el entendido en el que tú estás, pero con una gran diferencia. Yo creo que l- hay profesores malos, claro, estoy totalmente de acuerdo y a todo el mundo nos ha tocado un profesor que no se esforzaba por la clase y que en serio no tenía ganas de estar ahí, pero también me ha tocado ver 100 veces más, y no es mentira, los alumnos que no han querido estar ahí y los alumnos que no ponen absolutamente nada de su parte para aprender algo, que también es algo importante. No sabes cuántas veces estuve en una clase en donde el 70% del salón estuviera hablando mientras el profesor. Y eso lo tengo muy marcado porque hasta la fecha me enoja un profesor de matemáticas que realmente era un muy buen profesor en la prepa que tenía. Era muy bueno, te explicaba las fórmulas y lo que te explicaba primero es cómo había surgido esa fórmula. Entonces se presentó este problema y se llegó a esto, entonces, y así, te explicaba todo desde la base para que después lo aprendieras y no solo te lo memorizaras como tú dices. Uh -huh. Y él se veía apasionado y él era como, y esto funciona de esta manera y lo hacía muy bien. El 70% del salón no lo pelaba. El profesor se terminó yendo. El real, se fue de la escuela. Y el profesor nada más, primero le valía. Primero era como, quien quiera poner atención va a poner atención porque los demás van a valer. Pero después ya se empezó a enojar porque en serio lo tomaban de burla. Porque el profesor, digo, por lo mismo porque él era matemático puro. Uh -huh. Entonces no imponía tanta presencia, digamos, pero creo que ya en la preparatoria, ya no, o sea, tu deber como profesor, y, sí, y es pregunta, ¿tiene que seguir siendo llamarle la atención a los alumnos? Porque realmente es una pregunta honesta. Mira, como labor de profesor inicial sería, digo, que sepas del tema, obviamente, que te apasione, lo sepas explicar. No sé si ya en la preparatoria, en la primaria está bien, son niños, o sea, que están divagando. En la preparatoria ya eres adulto, básicamente. Ya estás entrando a tu adultez joven, como le quieras decir. Mínimo ya te sientes lo Sí, suficientemente capaz para sí. tomar las decisiones de un adulto, a pesar de que no, pero ya te Sí, sientes. digo, no estoy diciendo que tengas 3 hijos y pagues cuentas, pero o sea, ya tienes que tener un sentido de que esto me sirve y esto es mi futuro y me tengo que enfocar. Y creo por ello mismo que que tenga que ser el interés de los profesores llamar la atención para los alumnos e imponer ese respeto. Yo creo que, sobre todo si es un buen profesor, el respeto tiene que estar porque es un buen profesor. Y es algo que no se toma tanto en consideración. Te digo, a mi punto es que yo creo que muchas personas le pueden decir, es que yo tuve un mal profesor a esto, y tú fuiste un buen alumno siempre. Ese es el tema que a mí me enoja al respecto. Porque no es nada más defender a todos los profesores, te digo, hay profesores malos, hay alumnos malos. Y a mi parecer, Hay más alumnos malos que profesores es malos. que, o sea, ya estando en la preparatoria, tienes que saber qué estás haciendo ahí, tienes que saber que si no pones atención, a ti es al que te afecta. Tú, o sea, al profesor, ¿qué? Al profesor le están pagando. Obviamente, si reprueba la mayoría de su salón, pues lo van a correr o le va a ir mal, pero pues a ti te va a afectar más a largo plazo si te vale madres. Y yo creo que esa actitud es la que más me enoja ya en ese nivel de estudio.
Pero sí, no es solamente una causa. Regresando al punto, no creo que sea nada más los exámenes o nada más los profesores. Yo creo que es un conjunto, ¿no? Sí. Lo que puede hacer que las personas les cueste más aprender o nada más quieran justamente retener la información y después escupirla. Yo creo que no es nada más una causa, es un conjunto de esas tres y seguramente más. Pero pues, yo creo que sí, está mucho también en la actitud. Dejando ya de fuera los exámenes, que sí es un mal concepto cuando tomas en cuenta la mentalidad en la que pones a los alumnos a través, ¿no? Sí, voy a tener este examen, entonces voy a estudiar lo más posible y después pues, ya se me olvida. Por lo menos esa sí ha sido mi mentalidad de la mayoría de mi tiempo en las escuelas, pero eso, a mi parecer, sí es un conjunto, ¿no? De hecho, justamente con lo que estabas diciendo, había una parte que ya había pensado en un pasado, pero se me había olvidado completamente. Y es que muchas veces esos profesores no eran así en un inicio, sino que fueron hechos por los propios Claro, y estudiantes. eso lo pensé en un punto que estabas hablando también pensé en eso. Sí, definitivamente es cierto. Es algo que se me olvida, pero muchas veces los malos profesores inclusive eran buenos en un inicio, pero fueron corrompidos por el desinterés de, no todos, regreso, no es para defender a todos los profesores, pero por el desinterés de sus estudiantes pasados terminan siendo malos profesores. Sí, también te vale, o sea, si ves que llevas 3 generaciones, que es poquito, pero llegas 3 generaciones, y de esas tres, te digo, el 70% de tus alumnos no te han pelado y la neta ni se ve que quieran estar ahí, les dices no coman, están comiendo, has cachado a varios copiando en los exámenes, sacando su celular a cada rato. Puede ser frustrante, puede ser también un tema frustrante, y pues tú como joven no lo ves tanto. Sonamos bien, señores, pero es que sí es, sí es un tema importante Sí. sobre la educación. Más o menos entenderlos te hace ver más como su punto de vista. Bueno, de aquí quería pasar a otro. ¿Crees que, por ejemplo, esto de los estudiantes, su forma de ser mínimo aquí en México tenga que ver con algo que estaba leyendo hace poquito? ¿Sabías que no hemos subido el promedio de libros que hemos leído en bastante tiempo como promedio por mexicano? ¿Que no era como .5 libros, algo así? ¿Cuánto era? ¿Un libro? Era ¿Al año? dos libros, Ah, ¿en serio? eran dos libros en algún punto, todavía me acuerdo en la primaria, puede que esté mal, pero lo que sí estuve investigando, porque fue lo que te dije, no pude encontrar como datos de una organización bien puesta, como por ejemplo el INEGI, hasta atrás, solamente encontré hasta el 2016, pero prácticamente del 2016 al 2022, el 2016 había sido el punto máximo que habíamos tenido en ese entonces, y apenas hoy en 2022 volvimos a tener el mismo promedio que en 2016, significa que de 2016 a 2021 bajaron la cantidad de libros que los mexicanos leían y otra vez estamos en el mismo promedio que en el 2016. Antes del 2016 eran menos de 4.9. No, de 3.9, algo así. Más o menos eran 4. De eso tengo dos dudas. La primera es, haciendo estas encuestas, llegan y te preguntan cuántos libros has leído este año. ¿Cuántos libros leíste el año pasado? Quiero creer que se basan de hecho en estudiantes en cierta parte. Me interesaría saber cómo hacen ese estudio. Número dos, quisiera saber si el promedio mundial ha subido o ha bajado en los últimos 10 años. Porque con todo el ascenso de las redes sociales, por lo menos la población general, estoy seguro que ha leído menos. Yo concuerdo. Siento que, bueno, quizás hemos leído más palabras, a diferencia de No, antes. obviamente, y estoy totalmente de acuerdo, que esa es otra. Los libros, ¿en qué momento? Digo, obviamente los amantes de los libros siempre van a decir que un libro es mejor que un PDF y así. Y yo tengo mis puntos a favor. Digo, no leo, digo, libros sí leo, pero también, no sé, o sea, también para información del podcast y así me gusta también comprar cosas físicas porque es un recordatorio más físico de que, léete esto para poderte informar, ¿no? Pero es cierto, no sé, no me gusta tampoco romantizar la idea en donde tienes que Leer. leer. O sea, es que la cultura está muy bien. Y realmente no tengo un punto definido sobre ello, yo creo, porque digo, lo normal es pensar, entre más leas, pues mejor eres. Pero si lees puro libro de ficción, Sí, no te sirve. Es lo mismo que no leer, que estar leyendo. pues, o sea, pues es lo mismo casi que leer un cómic Sí. o leer. Digo, hay cómics muy buenos, no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que no creo, por lo menos en particular, que te ilustre tanto. Ese es mi punto. Ahora, te digo, puedes estar en el celular y estar leyendo también cosas más productivas. Puedes estar escuchando podcast y estar escuchando cosas que te ilustran un poco. Yo creo que también es idea de que solamente si estás estás leyendo un libro, estás siendo productivo y si estás en una computadora, en un celular, estás desperdiciando tu tiempo, es una idea ya muy de señor, que no se adapta a lo que es la realidad hoy en día. Porque
conforme han estado migrando tantos servicios, tantas plataformas, realmente cualquier libro que quieras lo vas a encontrar en línea, ya sea gratis, ya sea pagando, pero toda la información que necesites la puedes encontrar también en tu celular. Como decíamos en el capítulo pasado, también depende cómo uses tú esas herramientas y no creo que todo el mundo las use de la manera más adecuada. Yo muchas veces no la uso de la manera más adecuada y estos últimos años he intentado reivindicarme un poco y decir, ok, vamos a ocupar toda esta información de una manera más óptima. Y es una decisión yo creo que muchas personas deberían de tomar, pero yo creo que esa idea en donde, otra vez regresando al punto en donde los libros es productivo, computadora, celular malo, también sí está ya muy de señor y no representa lo que hoy en día debería acerca de la información y cómo se obtiene información. Siento que si acaso, desde mi punto de vista, porque efectivamente ese era el punto, al otro punto al que iba. Realmente, si lees ficción, pues realmente es lo mismo que no leer nada que te nutra, por así decirlo. Siento que la única excepción podría ser en la cantidad de palabras que sabes, ¿no? Como tu... Ese es punto cierto. Sí. Pero, o sea, siento que eso sería lo único. A menos de que estés leyendo realmente papeles académicos o literalmente investigaciones o filosofía, pero no muchos pueden leer eso, es muy pesado. Siento que realmente eso es más bien para la cantidad de léxico que tiene una persona. Sí, tienes un punto que no había pensado ahorita. Tienes bastante razón en eso. Te ayuda por lo menos a aprender palabras nuevas y poder ejercerlas. Y ese es un punto también que o sea, desde que empezamos este podcast, tratar de hablar de una manera más elocuente puede resultar difícil ya práctica. Aunque sí he tratado otra vez, como te digo, de tomar como acción en ser más culto en general. Porque una persona culta es una persona con valor, con más valor, tienes un valor extra al tener más información, ¿no? Y cómo usas esa información también depende, pero el simple hecho, yo creo que de tener esa información es poder, la información es poder. Entonces, yo mismo me siento con más valor al momento de estar usando esto, fuera ya de que también, como digo, o sea, te puede ayudar a estructurar mejor y todo eso, que también es un lado muy bueno. Pero sí, yo creo que como personas deberíamos de buscar siempre aumentar nuestro valor. Creo que es muy importante eso y una forma fácil, regresando a la lectura, es aprendiendo, lo que sea. Entonces, ya sea a través de un libro o a través de la computadora o lo que sea, sí, es intentar simplemente ser un poco mejor que ayer o aprender algo. O sea, cualquier cosa que puedas aprender y que pueda servirte, yo creo que está bastante chido. Pero sí, ya lo de los libros, no sé cómo sentirme honestamente al respecto. Un poquito anticuado, pero siento que describe un poquito, como antes se pensaba que si llegaba a las personas que tenían tema de conversación, antes siento que las personas cultas que tenían tema de conversación, que disfrutabas escucharlos hablar de un tema, se asociaban con los libros, no creo que ya sea... Únicamente, sí, claro. Sí, antes era como, tienes muchos temas de conversación, sabes de muchas cosas, como el internet no era una cosa grande, asumías que era una Claro. persona que leía mucho. Siento que de ahí viene como esa métrica, ya no es cierta efectivamente, ya está muy anticuada, no lo puedes, ya no puedes categorizar así a las personas actualmente. Pero siento que aún así como esa parte de una persona más culta es mucho más ameno, es pasar el tiempo con ellas, escucharlas, y Definitivamente, prefieres creo que mucho sí. más pasar el tiempo simplemente con esas personas. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Cambiando un poquito, hace rato estaba pensando hemos hablado ya antes de todo el tema de los derechos, que hoy en día las personas están exigiendo cada vez como más derechos y que se les trate de una manera en particular. Ya hemos tocado ese tema antes, pero hoy en día, algo que yo no había considerando es, es un punto de vista que escuché apenas ahorita de Jordan Peterson para variar, que me llamó mucho la atención acerca de las responsabilidades, acerca de qué significa el que las personas tengamos derechos. Porque obviamente el yo tener derecho es responsabilidad, el que sí se ejerce mi derecho es responsabilidad de todas las personas a mi alrededor, ¿no? Porque todas esas personas tienen que ser responsables de lo que de mi valor como ser Ujú. humano y de los derechos que yo estoy exigiendo. Entonces, aplicando esa lógica, llega este pensamiento y quiero nada más saber si tú estás de acuerdo o si ya dijiste, o si dices, ya te fuiste muy lejos. Si las personas hoy en día exigen derechos, o sea, hay situaciones, déjame, punto, hay situaciones en donde está muy bien que se exijan derechos, y hay situaciones, o sea, si están matando a una minoría por simplemente ser minoría, yo creo que sí hay acciones por tomar, o sea, sobre todo hay algo que hacer, sobre todo en países de tercer mundo, en países con muchos problemas sociales y culturales.
Pero también siento que en países de primer mundo, países cercanos a países de primer mundo, como México, en donde podemos apropiarnos de algunas de las cosas que están pasando allá y traerlas para acá, siento que el hecho de pedir que que pedir tú como persona que se respeten tus derechos también requiere que tú tengas la responsabilidad de respetar los derechos ajenos, Ujú. que es el punto al que voy. No creo que hoy en día todo el mundo está pidiendo que se respeten sus derechos, pero no está adquiriendo la responsabilidad de respetar los derechos ajenos en cualquier tema, ya sea de free speech Ujú. o, ¿cómo se dice en español? Este, no me acuerdo, de hecho. Qué curioso, free speech, no. Bueno, ya sea de free speech, ya sea de muchos temas que se están tocando en la actualidad, yo creo que también podemos hacer esa contrapregunta acerca de... Digo, hoy en día incluso se está hablando acerca del derecho de no ser ofendido en Estados Unidos, lo cual se me hace impresionante, porque para tú poder tener una conversación en donde un debate, más bien, donde se intercambian puntos, tienes que arriesgar el ofender para poder atravesar tu punto hacia la otra persona, para poder intercambiar puntos, tienes que arriesgar el ofender. Entonces, primero que nada, no creo que el derecho a no ser ofendido sea algo real. No, espero nunca sea algo real porque vamos a estar en un lugar muy diferente hoy en día, porque ahí sí van a tener que cambiar muchas cosas. Y habla de lo mucho que ha pasado en lugares que ya he platicado anteriormente, como los pronombres que se vuelvan ley. Una cosa es que tú pidas que te hablen con ciertos pronombres, y otra cosa es que se vuelvan ley. Y de ser así, también tú estás ejerciendo, tú estás yendo, siento que en un debate, por lo menos la información o los videos que yo he visto, las personas que piden que sus derechos sean respetados no son las más respetuosas. Muy bien. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Estás, sí me doy a entender con lo que estoy pidiendo, como entiendo esta situación? De hecho, creo que justamente ya habíamos hablado de un tema que lo puedo, juntar directamente con esto, que es como las repercusiones que tienen las personas al violar los derechos, más que nada legalmente. Mm. Ya lo habíamos tocado. No sé si ese podcast se terminó corrompiendo o si salió. ¿Es el pasado? No, no fue el Ah, pasado. entonces Pero probablemente valió fue, madres. pero bueno, por ejemplo, estábamos hablando de que si las personas que, por ejemplo, Cometen. cometen, ajá, hacen algo atroz, violaciones, asesinatos y todo eso, sí, o sea, está bien que los defiendan. Siento que es un poquito de eso. Literalmente, ahí están rompiendo los derechos, no están respetando los derechos de las otras, ¿por qué se les debería de respetar? Ese es un caso muy extremo. Ah, sí, y yo estoy, bueno, parcialmente estoy de acuerdo con eso. Es como un lado muy extremo y sí tiene muchos caveats, literalmente, no es como el ejemplo directamente el que tú estás dando, pero siento que lo puedes ilustrar con eso. Y siento que yéndonos un poquito más atrás, efectivamente siento que si quieres tener más derechos, deberías de respetar los derechos y tratar de darles el mismo valor a las otras personas, que eso es algo que siento que no está pasando. Muchas veces los derechos los quieres para que te defiendan de otras personas. Siento que es más Claro, bien un escudo. claro. Y por eso mismo tú los estás utilizando para infringir en los derechos de otras personas, pero quieres esos derechos extra para que tú no tengas que pasar por eso. Tú ahora siempre vas a ser la persona que está siendo defendida. Puedes atacar a los otros sin sentirte Claro, culpable. claro, sí, es que es eso. Siento que puedes estar a la ofensiva, pero en el momento en el que te contraatacan, es como, no, tú tienes que respetar mis derechos. Ese es, yo creo que el lado que no se está practicando tanto en esta wokeness que estamos viviendo el día de hoy, en esta nueva era de que todo el mundo se puede sentir ofendido y que, otra vez, sí hay cosas de que ofenderse muchas veces. Sí hay cosas que dices, "Mm, no entiendo cómo seguimos teniendo estos problemas, pero también hay situaciones en donde incluso personas se están ofendiendo por otras personas. Yo me estoy ofendiendo porque a esta persona no le están respetando tal, aunque a esta persona no le importa. Aunque esta persona no tiene nada por qué pelear, yo voy a pelear por él. Este nivel de situaciones ya están sucediendo en el mundo. Y te digo, este punto de reflexión es lo que me llamó la atención. Yo creo que para poder exigir, que está bien exigir tus derechos, Ujú. pero hay que preguntarnos si estamos responsabilizándonos por los derechos de las demás personas, que es muy difícil. Yo creo que al momento de estar incluso debatiendo, es fácil olvidar que las demás personas se merecen el mismo respeto que tú quieres tener. Pero es tan fácil y es un ejercicio que todo el mundo debería de practicar. Ya voy a dejar esto, que nada más me estoy destruyendo. Es un ejercicio que todo el mundo debería de practicar. Lo que estás a punto de decir, si te lo dijeran a ti,
¿estaría bien o no? Lo que estás a punto de hacer, si esa persona te lo hiciera, ¿tú te ofenderías o sería, todo chido? Porque eso de ponerse en los zapatos de las demás personas es algo que siento que hoy en día no se hace lo suficiente o no se hace como se debería. No solamente de las personas que quieres apoyar, sino de tus contrincantes. Ponte en los zapatos de no solo los que amas, sino también de los que odias. Para poder entender las perspectivas de las personas y la manera en la que toman sus decisiones. Yo creo que es importante. No, te digo, no solamente de las personas que apoyas. Es muy fácil ponerse, querer defender algo que apoyas. Es muy fácil ponerse en esa mentalidad, pero es muy difícil tratar de ponerte en la mentalidad y defender algo con lo que ya no estás de acuerdo desde un inicio. Y ese cambio de mentalidad toma mucho valor y toma mucha sabiduría. De hecho, justamente mencionaste algo que me recordó una plática que había visto hace poquito. No es necesariamente... Hay otra palabra que es muy similar a la empatía, pero es un poquito diferente, porque en lugar de tratar de ser empático con la situación de las personas, más bien debes de entender su situación. Y efectivamente siento que lo que tú dices, como cómo tú te sentirías cuando te dicen eso, no siento que sea tanto empatía, sino es como entender el punto de la otra persona, entender a la otra persona, tratar de hacer ese esfuerzo de entenderla, Creo que eso es porque empatía. hay otra que es muy similar, no me acuerdo si estoy confundiendo la palabra por eso, justamente debí de haber leído eso. Pero es que la otra es, bueno, te pasó esto, pero mínimo, no esto, pero mínimo estás bien, pero mínimo, Esa es una mentalidad muy... que no te lleva a nada, esa mentalidad. Es, por lo menos, no sé si la estabas apoyando o la no, yo estabas criticando. creo que es más Sí, eso. sí. A mi parecer esa mentalidad es terrible, porque obviamente siempre hay algo peor a lo que te está Sí, pasando a ti. O sea, sí, me torcí el tobillo, sí, pero hay no te rompiste gente, la pierna. ajá, exacto, hay gente que le amputaron el pie, entonces tú te deberías de sentir bien. Porque si siempre tienes esa mentalidad, yo creo que en un punto te vas a volver... es complicado, pensándolo mejor. ¿Qué momentos? No, ya sé. Mira, está bien que llores porque te pasó algo malo, está bien que lo sufras, pero hay momentos para todo. Hay un momento en el que ya tienes que aceptar que pasó, sea lo que sea, sea tan ligero o tan grave, y dependiendo de eso va a ser el tiempo que necesites, pero hay un momento en el que ya tienes que aceptarlo, saber que hay situaciones peores, que tampoco es el fin del mundo. Creo que esa mentalidad se ayuda. Esto no es el fin del mundo. Podría, no sé, me robaron mi celular y ya no tengo para comprarme otro. Es como maldita sea, y sí, te enojas y maldices a los ladrones que en vez de robarle a la clase alta le están robando a la clase media o la clase medio baja, o sea, que entre tú y el ladrón seguramente él tiene más dinero que tú. Todas esas cosas te puedes poner a pensar y puedes mentar madres al respecto, pero en un punto es como, bueno, por lo menos tengo en dónde dormir. Ya, vamos a seguir. Y ya, listo. Por lo menos me puedo comprar un celular del Oxxo, o sea, un celular viejito de aquel que tengo dinero. Por lo menos tengo esa posibilidad. Ah, Yo creo que hay momentos, te digo. Perdón por interrumpirte. Yo creo que hay momentos para poder lamentarse y hay momentos en donde ya. Vamos. ahora, justamente de ahí, regresando un poquito a lo anterior, que era como las personas respetando como los puntos de vista de otro, ¿por qué la mayoría no puede simplemente, bueno, no sé yo por qué la mayoría de personas no puede decir, ok, hasta aquí. Literalmente es lo mismo. Este punto ya es en el que debería de parar, quizás no debería de hacer eso, porque simplemente sientes que no son como lo suficientemente, no se entienden entre las personas. O sea, ¿por qué las personas... no entiendo tu punto. O sea, a ver, déjalo resuelto, que está un poquito complejo. Este, hmm, ¿Por qué las personas se siguen, o sea, no tienen empatía y se siguen como, y siguen peleando por lo mismo? No entiendo. no, lo que tú habías dicho es prácticamente debe de haber un punto en el cual digas, ya hasta aquí esto que está pasando se debe detener, ¿no? Hablando de la, o sea, si perdiste algo, si te Ajá, lastimaste, lo exactamente. que sea. Ok. Es- Este, tomando eso, siento que eso es más o menos como lo que sienten las personas que están como pidiendo más, ¿no? Al fin y al cabo. Quieren algo que los defienda. Cuando piden muchos derechos en algunas situaciones. Ok. Ujú. ¿Crees que tenga que ver como con lo mismo? Que sea como el mismo thought process que tienen. De que hay un momento en el que tienen que superar eso. O Ajá, que esa sea como su respuesta. Que la respuesta, sea, podría tener menos derechos todavía y que sigan adelante. Te digo, yo creo que no se puede generalizar en esto, porque no es lo mismo exigir que tu derecho sea que legalmente me tienes que llamar de esta manera, porque si no te vas a la cárcel o si no te meten una multota, porque eso es violencia de género o violencia de tal cosa, de lo que se ocurra en ese momento. No es lo mismo pedir derechos con respecto a ello a pedir realmente
o sea, tener la misma seguridad que tiene el otro género. Tener o sea, no tener que tener miedo a salir en la noche. No que hay tantas situaciones en donde sí existe una discriminación de verdad. Y, o sea, ¿tú tienes miedo que te violen? No realmente. Una mujer, Sí. sí. Una mujer en una fiesta, en muchos momentos, tiene que ponerse a pensar en eso. ¿Es un tema fácil de solucionar? No tanto, porque no es algo de poner una ley. Pero es una secuencia de eventos que se puede ocurrir en donde se pueden dar sentencias más fuertes, castigos mucho más letales para las personas que cometan esos delitos. Ujú. Hay acción por tomar, definitivamente. Y ese es mi punto. Hay de situaciones a situaciones. Yo creo que una mujer, te digo, que está en esta situación y neta va en el camión todos los días con miedo a ver si no la sigue un loco cuando se baje del camión y neta le hace algo. Sí. Y yo creo que esa persona no debería ser en un punto, pues ya, podría cortarme en cachitos. Sí, O sea, no tiene que ser complaciente definitivamente. exactamente. Entonces, ahí es cuando digo, no todos estamos en la misma situación y depende de país a país, en diferentes comunidades, depende de muchísimas cosas. Sí, hay muchos factores que pueden afectar literalmente la respuesta. Bueno, ahora, de hecho, te quería preguntar algo que ya te había comentado antes. Justamente esto de que estabas diciendo que, pues, es que es un poquito, sí hay diferencias en cada caso, y justamente se me hizo muy curioso un caso específico que hubo en España, ya te lo había comentado, que era literalmente un caso de violencia machista, así se llama por lo visto en España, que es prácticamente el hombre estaba abusando a la mujer, Ah, sí, 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 ¿sí? sí, está muy gracioso, dilo, sí, adelante. El hombre prácticamente estaba abusando a la mujer, no, según tengo entendido, los dos estaban dando de golpes, ¿no? Era Entonces, una relación tóxica. mutuamente abusiva, Pero, violenta. entonces la mujer decide ir y denunciarlo pues en las Cortes de España. Las Cortes de España empiezan a procesar el caso y inicialmente iniciaron el caso como un caso de violencia machista. Ujú. Pero resulta que una vez que metieron los papeles de esta persona, no era un hombre. Se había cambiado el género legalmente a una mujer y el caso prácticamente fue ignorado y se bajó a un caso de violencia doméstica. Sí, en donde ambas partes son iguales y tienen culpa, ¿no? Exactamente. Es que es un dilema, porque, mira, una relación es mutuamente violenta. Ambos tienen agresiones físicas con el otro. Ujú. ¿Quién está peor? Aquí hay diferentes cosas que tomar en consideración. Si yo agarro y le pego a mi novia, ¿quién crees que gane? Obviamente. Ella me regresa el golpe. Ella me da un golpe primero, yo le regreso el golpe. ¿Quién va a terminar con la cara partida? Yo, Sí. exactamente. Yo creo que neta, mira, las leyes no pueden, es que es muy complicado. Yo creo que en el momento, esta es otra, antes de llegar a ese tema, esta es otra. Si tu pareja te pone un dedo encima y eres una persona que se respeta, te largas. Si te pone un dedo encima, obviamente con la intención de lastimarte, o sea, no es como te empuja de jugando o algo así. Sí. O sea, si tu pareja te pone un dedo encima con la intención de lastimarte y te respetas, te largas. Primero que nada, una relación en donde ambos se están lastimando y siguen juntos y se reconcilian y vuelve a pasar lo mismo, a ese grado de lastimarse físicamente, es un lugar muy enfermizo. Es como cuando hablamos de lo de Johnny Depp. Ujú. Es ya una situación muy enfermiza, en donde ambos no tendrían que estar ahí y siguen estando ahí. Entonces, por ese lado, digamos que es culpa de los dos, porque ninguno se separa del otro. Es culpa de los dos. Ujú. Ok. Legalmente, ahora vamos de este lado. La ley debería de verlo justo si no se debería meter si ambos están usando violencia. Es que ahí está la parte curiosa. Se estaban metiendo y justamente tenían las repercusiones cuando era un hombre y una mujer, pero en cuanto fueron dos mujeres, Sí, sí, también digo, está ese lado que incluso llega a lo cómico. Pero antes de ello quiero hablar un poco de que la ley obviamente ahí está a favor de la mujer. sí. Y lo que quiero llegar es al punto de la ley está bien al estar del lado de la mujer siempre en estas situaciones. Eso es lo que quiero discutir. Porque obviamente, digo, si nada más es violencia, supongo que no se están usando arma blanca, porque si no se podría podría subir intento de homicidio, lo que sea. Pero si nada más es así, a golpes, a cachita, o sea, obviamente tú como hombre
tienes las de ganar, pero por muchísimo. Yo puedo agarrar y someter a una mujer muy fácil simplemente por nacer hombre. Y no hay nada que hacer. Entonces, por ese lado, y tomando eso en consideración, tal vez nunca le he dado pensamiento. Ahorita que estaba, mientras lo estás diciendo, estaba pensando y es como, espera, pues la neta, la ley debería de estar del lado de la mujer en una situación donde ambos están violentando. Porque tú como hombre sí tienes que tener una responsabilidad más grande. Porque no es lo mismo. Ahora, llegando al otro punto de me cambio de género y se vuelve igualitario, eso es una tontería. Primero que nada, ¿cómo corriges esto? Súper fácil. Agarras, pones una ley. Una vez que te declaras mujer, tienen que pasar por lo menos 3 años antes de que tengas los derechos y obligaciones legales de una mujer. Se chingó. Digo, no soy abogado. No soy abogado, pero estoy seguro de que algo así se puede hacer. Quiero creer. Entonces, yo siento que algo así podría ser una solución para esas cosas, para esa clase. Antes, o también los deportistas que deciden transicionar y ahora están en los deportes de contacto y le están rompiendo la madre a las mujeres Sí. en estos deportes. Porque biológicamente, la otra vez estaba viendo un video que espero sea troll, en donde una mujer estaba diciendo, a ver, esta teoría de que los hombres son más fuertes, y el vato le dice, ¿cómo que una teoría? Pues es cierto, y es como, no, porque si una mujer se pone a entrenar, va a ser igual o más fuerte que tú, y es como, no, no importa cuándo entrene una mujer, no va a ser más fuerte que yo. Y quiero que esto se tenga claro, biológicamente Sí, y generalizando, somos más fuertes. Y tenemos testosterona. Producimos testosterona. ¿Qué quiere decir esto? Para todos estos deportes de contacto vamos a ser mejores. Tenemos más facilidad de generar masa muscular. Nos ayuda, tenemos una serie de hormonas que nos ayuda, por lo que tengo entendido, a ser mejores en estos deportes. Entonces, te digo, regresando a lo legal, lo correcto sería, para cualquier cosa, si un hombre quiere hacer la transición, está bien, pero hay de dos. Te tienes que esperar un tiempo largo antes de tener los derechos o antes de poder practicar en un deporte mujer, todo, las obligaciones, todo. Tienes que esperarte 3, 5 o 10 años. Porque queremos ver que realmente lo quieras hacer así. Yo creo que eso es bueno. Y no creo que afecte a nadie. Digo, si realmente quieres ser mujer, que ese es otro tema diferente, porque obviamente aquí los hombres están abusando de este sistema, en los que estamos hablando de este caso. Sí. No realmente quieren transicionar, sino quieren abusar de los privilegios que puede tener en casos específicos el ser mujer. Los privilegios legales o así. Entonces, el hecho de que tenga un tiempo en donde, pues demuestra que sí quieres serlo y tienes que tal vez tomar tales hormonas y tienes que llevar tales cosas y tienes que tener visitas al doctor constantes en donde te haga tales análisis para ver que estés cumpliendo con tales requisitos. O sea, que sea un proceso difícil y extenso en donde, obviamente, si estás apasionado por serlo, lo vas a hacer, pero si no, qué hueva. Y ya. Y también eso ayuda así en un inter, porque también es parte y es una estadística, hay personas que se arrepienten. Sí. Entonces, antes de incluso poderte someter a una operación, tienes que pasar tanto tiempo haciendo las demás cosas. En donde sea un sistema. O sea, no estoy diciendo que estas personas no lo puedan hacer, porque es parte de la libertad. Si yo me quiero vestir como mujer, lo puedo hacer. Pero para esa clase de temas yo creo que sí debería de haber alguna clase de comité o alguna clase de legalidad que aplique para que no simplemente decidas de la noche a la mañana y puedas hacer tu voluntad con ello. Porque te puede afectar y muchas personas no pensamos en lo mucho que nos pueden afectar decisiones que en el momento tomamos para un beneficio inmediato o lo que sea. Pero bueno. De hecho, es que de ahí quiero hacer otro punto, porque por ejemplo, ese es uno de los casos donde el hombre lo está abusando, pero hay otros donde literalmente lo está haciendo porque es su única opción. Daré otro ejemplo. También lo están haciendo para pelear por la custodia de los hijos, donde realmente se lo va a quedar la mujer, pero pues si ya son dos mujeres, pues ya es más fácil que la custodia se la quede pues el padre-madre. Tiene muchas complicaciones, porque también hay personas que hacen los cambios y si no tuvieran los mismos derechos entrarían en muchas cosas, es algo muy complejo, pero creo que quiero regresar a eso, que es complejo, no hay una solución única, o sea, no puedes poner como eso. De seguro hay una razón por la cual no han puesto... Es que, exacto, estoy tratando de pensar en la razón. Estoy seguro, o casi seguro, que la mayoría de hijos de todos modos prefiere, y yo, o sea, yo tengo papás separados, o sea, yo, así como muchos, tú te quieres, no sé por qué, pero te quieres ir con tu mamá. Yo, la mayoría de niños estoy seguro que prefieren irse con su mamá, con su papá.
Ahora, o sea, te digo, estoy generalizando y Sí. seguramente hay unos casos en donde las mamás son ausentes y agarran y hacen mil cosas y son las que tal vez rompieron la relación y son las que hicieron las cosas mal y el pobre padre todavía pierde sus hijos. Bueno, También eso puede ser una situación. Yo creo que, digo, se debería de analizar cada caso en particular y no simplemente darle prioridad a un género o el otro, pero, o sea, si nada pasó, si no hubo abuso de ningún lado, si ambos hicieron las cosas bien y simplemente pues ya cada quien por su lado, no sé qué sea lo adecuado. Supongo que sí sería algo, o sea, tener posibilidades ambos géneros. Sí, digo, no veo por qué no sería lo correcto eso en una situación. Y no creo que nadie en su sano sentido me discutiría eso. ujú. Digo, también yo creo que una parte importante es la decisión del niño, ¿no? Sí, Que no, pero también ahí se debe tomar en consideración. piensa en otro problema. Eso no. No, pero obviamente, a todo lo legal y todo lo de, se tendría que volver, para que no pase el problema de que se tiene que volver una mujer y se vuelva igualitario para ambas personas, ambos lados. Primero que nada, Una investigación a fondo del. no, o sea, y sí se debería de poner como no puedes cambiar de género neta de un mes a otro. Sí, sí, eso es lo que también se me hace muy gracioso. Literalmente lo están haciendo porque ven que tienen más posibilidades siendo del otro género. Solamente lo hacen por, ok, me conviene en este momento, sea para bien o para mal, ¿no? Y aquí hay muchas situaciones, porque no sabes si el papá era maltratador. O sea, hay muchas cosas que pueden ni siquiera salir a luz, o el papá era alcohólico, y todavía después de que la mujer se logró salir de ahí, llega el abusivo y se cambia de género. O sea, pueden también haber muchas situaciones desfavorecibles para el uno o el otro lado, desfavorecedores, Sí, eso. para un lado o para el otro, de las cuales no nos enteramos, pero yo creo que en general, en este caso, ya ambos siendo seres saludables que no han hecho pues algo de mal hacia el otro o hacia el niño, yo creo que sí debería de ser Equitativo. sí, equitativo y así te evitarías estas cuestiones, pero digo, llegando al punto principal de esto y después de recorrerlo en zigzag, están abusando de un sistema mal hecho. Sí, Ese es el punto de todo esto. Están abusando de un sistema que se diseñó mal. ¿Cuál es la manera de solucionarlo? Acabo de decir una. No nada más es criticar por criticar. Agarra y que tengan que pasar por un tiempo, por una línea temporal en la que tengan que cumplir con ciertos requisitos para que legalmente puedas tener los beneficios y obligaciones de ser una mujer. y ya te Está evitas chingón. esos problemas que literalmente es por un mal sistema. Ajá, exacto. Estos problemas nacen de ello. Y todas estas situaciones que no deberían de estar pasando en una sociedad funcional, por así decirlo. Y más que nosotros, bueno, el mundo considera a las primermundistas como más avanzadas, como. Es que es diferente. Ese es un punto interesante porque claramente hay temas en donde sí son más avanzados, pero yo diría que las personas necesitamos siempre tener algo que resolver, siempre necesitamos tener un problema. Así haya una época de paz de este lado, que pues en Europa puede ser otra situación, pero de este lado puede haber una época de tranquilidad y prosperidad, entonces necesitamos crear nuestros propios problemas y nuestros propios enemigos. Nosotros como personas lo necesitamos porque toda nuestra existencia hemos tenido algún adversario contra el que hemos tenido que enfrentarnos, o sea, ya sea el hambre y tener que ir a cazar y, o sea, y sobrevivir, porque si te duermes en la noche te puede comer un puma, o sea, y los problemas van cambiando, pero nosotros siento que tenemos esa necesidad de tener algo contra qué enfrentarnos. Y resultó que es esto ahora. Y no sé hacia dónde vaya, eso es lo único, pero sí, toda la cuestión de identidad de género está, está curioso. Es complicado. Literal es la palabra. It's complicated. No sé. Eh, ahora, quería hacerte otra pregunta. Ujú, ¿Ves esta idea que se tiene acerca de... Bueno, no es una idea, es una realidad. Las personas en el Internet ujú. son mucho más, ¿cómo decirlo? Tienen más valor. Sí, sí, exacto, sí. Tienen más valor de lo que deberían y son más irreverentes muchas veces de lo que deberían. Y esto se ve, digo, de esto hay ejemplos en cualquier red social. Ujú. Hay ejemplos de lo que te puede poner alguien en una conversación privada en Facebook o en Twitter es todavía más normal. Twitter, todo el mundo es una guerra campal en donde todo el mundo dice lo que piensa y todo el mundo, o sea, se está mentando la madre entre ellos. Y
creen tener la razón constantemente y están diciendo cosas que tú sabes, si esas cosas se las dijeras en persona a la otra persona, emitirías en una peli. Probablemente, en muchas de las situaciones. Yo sé que si dijera lo que le estoy escribiendo a esta persona en vida real, me soltarían un golpe ahorita. En caso de ser hombres, sí, sí. Pero bueno. Normalmente, o sea, incluso es un dicho, ¿no? Que ¿cómo era esto? El Internet. Era una frase de Mike Tyson, algo como el Internet ha hecho que las personas no tengan miedo de que les revienten la cara. Algo así, bueno, traducido al mexican. Pero normalmente va muy asociado a que con que no las pueden golpear, ¿no? Por eso te da un falso sentido de seguridad. Pero, ¿qué tal? Me puse a pensar en esto la otra vez. ¿Qué tal si las personas son así, realmente? ¿Qué tal si el Internet no te está dando nada? Pero Te está desenvolviendo, ¿no? mm, las conversaciones que las personas tendrían en privado, de las cuales tú no te enterarías, ahora sí te estás enterando. Las conversaciones que antes se mantendrían entre tú y yo platicando, ahora están en un tweet y ahora cualquier persona la puede ver. Entonces, poner, la neta, La Roca se vio, Dwayne Johnson, Ujú, eh, se vio horrible en esta película, no me gustó para nada, actuación 0 de 10. Esto es algo que yo te podría comentar a ti, ujú. pero ahora lo pongo en internet y lo ve La Roca y dice, este, por falta de mejores palabras, hijo de la fregada. Y tiene esta idea de, si yo lo viera, le partiría la cara. Y esta persona ni siquiera está pensando tal vez en que La Roca lo vea, pero que su grupo de seguidores lo vea, que es como su grupo de amigos. Eso es a lo que voy. ¿Qué tal si realmente las personas no son más audaces? Simplemente toman estas redes como si estuvieran hablando con sus amigos. Son cosas que dirían en privado. Porque las personas hablamos mal de otras personas todo el tiempo, ya sean personas famosas, ya sea lo que sea. O sea, podemos decir un comentario malo de alguien. La diferencia es que ahora esa persona lo puede ver porque es público. O sea, básicamente las personas somos ojetes por naturaleza, nada más que ahora se está demostrando en un nivel que antes no se demostraba porque no teníamos acceso a todas esas conversaciones privadas. ¿Qué opinas? Ok, uf, algo complejo, porque siento que tiene bastante razón tu punto, pero no sé hasta qué grado es el caso. Porque daré un ejemplo. Muchas personas puede que ni siquiera este, y no sé si estoy viendo, es que creo que me estoy yendo en específico y no va a ser el caso. Siento que la mayoría de veces sí es cierto. O sea, no piensas de las consecuencias de lo que estás diciendo. Muchas veces tú estás hablando de un amigo y dices, no mames, se puso bien flaco, o no mames, ya engordó un chingo, y no se lo dices en la cara. Y Claro. lo puedes poner así en las redes sociales y, no mames, está bien pinches gordo en la foto. Y no lo dices como diciéndoselo a esa persona, ni siquiera lo estás pensando, solamente estás comentándolo como efectivamente, si estuvieras en ese Como grupo. es una idea que Ajá, tuviste, nada más que ahora las personas están tan acostumbradas a compartir esas ideas que les acaba de llegar a la mente que no se pueden a pensar si están afectando o no a alguien. ajá. Pero no sé si el específico sería, hay muchas personas que, por ejemplo, nunca tuvieron esa facilidad de ni siquiera hablar y puede que esas personas sean también de las que salen los comentarios más extremistas, pero no sé si eso sea un específico y creo que es un específico porque no lo había pensado así, pero creo que sí, en la mayoría de los casos es efectivamente eso. Lo estás diciendo como, ¿Verdad que no, tu mente no pasa por ahí de, ¿qué tal si las personas neta sí somos así? sí, Y si hablamos así. Y neta, en serio, las personas muchas veces hablamos y criticamos cosas que vimos, que escuchamos, que leímos, que tal. Pero ahora los autores o los que participan en eso lo pueden ver y es como, ve cuántos haters tengo. Tú ves un video de YouTube y pones un comentario. La neta, pienso tal. O sea, y tu comentario puede ser una mentada de madre para el creador del contenido, pero es lo que tú opinarías con tus amigos y es lo que tú dirías. sí. Y en esas opiniones hay falta de información, o sea, muchas veces no estás del todo informado antes de hacer el punto. Hay muchas de las cuestiones las cuales atribuimos a que las personas en el Internet no piensan. Las personas en el Internet no se informan antes de decir antes de publicar algo, porque estamos hablando como si habláramos con un compa. Es que hasta siento que puede ser hasta más emocional la forma en la que tiene, o sea, es una comunicación más emocional, literalmente de lo que sientes en el momento. Siento que, Sí, o sea, pues nada más está diciendo eso, lo que está sintiendo. No está voy a herir los sentimientos. Yo creo que la mayoría, o sea, yo creo que sí hay personas así, pero yo creo que la mayoría de personas simplemente está diciendo lo que siente y se puede plasmar como algo malo, ujú. porque muchas personas tenemos comentarios sobre todo malos que decir. Pero sí, creo que es.
tiene sentido. Igual quiero opinar lo que las demás personas piensan, güey. Porque, te digo, me quedé pensando en esto la otra vez y realmente me hizo mucho sentido. Y es que hasta tiene sentido con la realidad. Realmente cuando te ponen en persona, porque no sé si lo llegaste a hacer en alguna de las escuelas que estuviste, que te decían, ok, toca una actividad donde vamos a decir alguna cosa mala de una persona y después tres cosas buenas de esta persona. Y la verdad te cuesta un chingo de trabajo La encontrar cosa las cosas buena. buenas. O sea, es como de Claro, no puedo poner al revés, tres cosas malas y una cosa buena. Es mucho más sencillo. de hecho sí es un Y tal vez complemento. también por eso se explique como el radio, porque realmente las cosas que ves en el internet son más cosas malas que cosas buenas. Pero puede que efectivamente solamente sea por la Las naturaleza. personas y no sea que todo está tratando de ser controlado para que no simplemente Así, digo, algo que es cierto es que las cosas malas generan más clics que las cosas buenas, sí. definitivamente. Entonces, si tú eres, ¿cómo se dice?, periodista, estoy seguro que tienes el conocimiento que si tu nota tiene un énfasis malo o dañino para alguien, va a tener más clics. Probablemente. Y es que inclusive va por la calidad de comentarios. Regresamos, cuando estamos escribiendo o hablando, inclusive, no digo que solamente en las redes sociales digas cosas sin pensarlas. También pasa cuando estás con tus amigos, luego dices cosas y luego te metes en problemas con tus amigos por lo mismo que no lo pensaste. Pero como es más fácil allá, y también pasa otra cosa, la mayoría de comentarios que vas a decir no son, por así decirlo, oro. Como de todos los chistes que encuentras, hay muy poquitos que puedes considerar oro. Y es lo mismo, siento, de todos los comentarios inflamatorios. Si tienes 1000 comentarios malos y solamente 100 buenos, por lo mismo del radio que te decía, es más fácil decir una cosa mala. Pues vas a encontrar mejores tweets, posts, fotos malas con una connotación negativa, Claro. este, que llamen más la atención que las cosas buenas, porque de los 1000 quizás encuentres unos 100 que son buenos en las cosas malas y de Pero los es porque los 100. seres humanos nos llama más la atención lo malo que está pasando. Sí, tiene sentido. Ya nos dirán qué piensan al respecto, porque sí me deja pensando. Tiene más sentido todo en general en vez de llegar con ideas, porque al final de cuentas la idea que menos te haga asumir es la más, ¿cómo se dice?, posible. Entonces, si solo asumimos que las personas simplemente no piensan en el alcance que sus comentarios pueden tener y están hablando conforme a lo que piensan y ya, y no les importa, entonces mucho el Internet tiene sentido. Sí. De hecho, la única cosa que me quedaría como, que me llamaría la atención ver es si también pasa como en todos los tipos de redes sociales. Sabemos que también afectan los algoritmos. Por ejemplo, Instagram es mucho más ameno que Twitter Ujú. en general y los comentarios en Instagram son mucho mejores. Pero también no sé específicamente con qué tenga que ver, puede tener un poco que ver. Se me viene a la mente en este momento con que Instagram te recomienda mucho el contenido similar al que consumes y Twitter la diferencia es que también siento que te pueden aparecer puntos en contra a lo que piensas por hashtags y así. Puedes encontrar en un hashtag puntos a favor y puntos en contra. Puedes encontrar en una cuenta de Twitter puntos a favor y puntos en contra en los comentarios. Y ahí te puedes generar una pelea astral. Y justamente eso es lo que me llama la atención. Querría saber cuál es la diferencia entre las reacciones de una persona que, bueno, postea demasiado contra una persona que conoce, o sea, como por ejemplo sus posts en Instagram, contra sus posts en Twitter, contra las personas que no conoce. Me llama O sea, sí, es una personalidad como más exactamente, se diferente. cambia. Es decir, nosotros cambiamos nuestra personalidad dependiendo de las personas con las que estemos. Sí, yo creo que definitivamente hay partes de ti que se pueden exaltar dependiendo del ambiente en el que estás. Definitivamente eso es así. Si yo estoy en un ambiente de fiesta, si estoy en un ambiente como ahorita, yo obviamente hay partes de mí que suben más y otras que bajan y así. Entonces, yo creo que también tiene alguna validez lo que estás diciendo. Es interesante. Sí, está bastante, de hecho, más complejo de lo que esperaba eso, porque sí tiene mucho sentido. No lo había pensado así. De hecho, siempre fue como de, pues tienen más huevos para decirlo, ¿no? Sí, Literalmente. es que, pero es porque yo creo que ahí se ha creado una cámara de eco, que alguien lo dijo y todos los demás es como, pues sí, las personas simplemente se creen con más valor y no se pueden a pensar que a las personas más bien no les importa. Pero, ¿sabes qué sí te daré? Creo que inclusive cuando esto me pasaba más cuando era pequeño, como cuando era adolescente, Ah, siento que sí tenía más valor mandando ciertos mensajes, por ejemplo, por Facebook, que diciendo ciertas cosas en persona, inclusive a mis amigos. ¿crees? Mínimo esa es mi experiencia personal. No creo que sea el caso para todos, pero tienes que recordar que yo era una persona súper, Pero súper yo introvertida. creo que en los chats ya es diferente. O sea, Porque yo estoy veía. hablando de lo público. Ok. Yo estoy hablando porque los chats es alguna manera de lo mismo que una conversación en el sentido en el que es en dos personas. Y ahí sí puede asegurar un poco más ¿cómo se dice esto? Valor o Ah, seguridad. seguridad, ándale, confidencia iba a decir. De seguridad en uno mismo, porque
Sí, te puedes atrasar. O sea, ¿cuántas personas no cuando eras niño? O sea, se le declaran a sus crushes a través de Facebook y así no los tienes que ver en persona. De alguna manera eso tiene sentido, pero yo creo que ahí cambia la manera en la que tenemos esas interacciones porque no estamos, Es otra dinámica. ajá, sí, no estamos publicándolo, no estamos diciendo lo que opinamos en ese momento, entonces sí cambia un poco. Me sorprende que hoy no hayas hablado de Ucrania. Siempre hablas de Ucrania, pero si hablabas de ello quería sacar un punto, pero todo mundo lo es. Vodka atómica. ¿No has escuchado con respecto a ello? No, ¿qué es? Eh, es, es de creo que la marca se llama Chernobyl. Ok. Eh, Se encarga de producir bebidas en tierras abandonadas de Ucrania luego de que pasara el accidente de Chernobyl. Ese es literal, su botella Su dice branding. Atomic y de eso se trata. Te voy a decir que digas tu opinión, pero antes nada más. Mira, no quiero ser de las personas que se ofenden por todo, pero es una tragedia lo que pasó en su momento. Ujú. Y muchas personas murieron de maneras dolorosas por Sí. ello. Y animales, muchísimos animales, muchísima fauna valió madres gracias a ese incidente de un mal manejo. Ujú. Y bueno, la construcción, y malas planaciones y muchas cosas. Muchas personas sufrieron en base a ello. No sé, te digo, es como si se me ocurriera hacer algo parecido con lo que pasó en el holocausto. O sea, yo sé que en el holocausto no es el nivel, porque muchísimas personas murieron ahí, personas inocentes, pero la comparativa no queda tan diferente en cuanto a por qué está mal. Sí. Entonces, ¿tú comprarías este producto? Seré sincero, de hecho, justamente me recordaste otro tema que no quise traer, pero se me hace muy similar, que es todo lo de las películas de los asesinos seriales. Justamente ahorita Güey, cállate, iba a hablar de eso, pero sí, sí, síguele, síguele, síguele. justamente ahorita está como muy romantizado y Ay, güey, me robaste el tema de la boca. Era el siguiente tema del que iba a hablar, de lo de pinche Jeffrey Dahmer. Es exactamente, una mamada lo de Jeffrey Dahmer, güey. siento que es exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo están las familias. No, ¿y sabes qué me cagó? Los lentes de Jeffrey Dahmer se están vendiendo, ya se vendieron por $150,000. Sí. Eso es una puta mentada de madre, güey. Y vi mucho con igual las series de narcos y esas mamadas, que romantizan la violencia y que tratan de hacer ver como... Yo sé que a veces sí remarcan lo malo y terminan muertos, pero toda la historia y toda la lana que tienen los narcos, todo ese estilo de vida y la super... O sea, tratan de romantizarlo y hacerlos ver como que son la reata y así. Al igual que han tratado de hacer ver por años a los asesinos seriales como genios. Y eso me caga. Lo son o no lo son, me caga. Me caga porque alguien influenciable puede, para hacerse ver listo, puede decir, ah, yo soy psicópata. Y hacerse como psicópata. O sea, y puede, neta, o sea, los niños y los jóvenes están, o sea, están güeyes. Entonces, y son influenciables. Entonces, alguien que vea eso y que sea influenciable puede salir medio mal. Y no quiero ser como, ah, la tecnología. No, pero yo creo que hay puntos y hay cosas de las que no se debería de hacer series o entretenimiento en general alrededor de. Es como cuando pasa un school shooting, no deberías de transmitir ni el nombre de la persona ni foto de la persona debería de quedar hundida y no tienes que saber nada de ello. Tienes que destacar a las pobres víctimas. De hecho, De eso tienes que hacer una serie, de las víctimas, del horror, de que eso no se tiene que repetir, de que son héroes esas personas. De eso tienes que hacer una serie, no de esas mamadas. justamente porque se había popularizado mucho, empecé, te estaban diciendo, vela, vi el primer capítulo, al principio por accidente vi porque en el número 3 también estaba el documental, y por mucho prefiero el documental donde literalmente se Sí, enfocan en las claro, víctimas, nuevamente, es lo claro, mismo, se enfocan en claro. las víctimas, en lo horroroso que hizo. Y después vi la serie y fue como de, lo están dejando ver, lo hacen ver más humano inclusive, como lo están haciendo como que es algo más normal. Es que porque te metes en su perspectiva y obviamente es como, a ver, ¿cómo hacemos que sea su perspectiva? Pues es que para él las cosas eran o sea, y Hay es que como, hacer que sea más difícil, que hay que hacer que la gente empatice con él para es que ese es el pedo, güey. Un documental, como tú dices, a favor, porque no quiero que la historia simplemente se oculte abajo de las sábanas. Esa no es la solución, definitivamente. Pero no es romantizarlo, no es hacer una serie. Un documental está bien porque se narran los hechos de una manera objetiva. Ese es el tema. Ese es el pinche tema. Y neta era el siguiente tema y mi último tema que tenía. Que esto, o sea, neta es un horror lo que está pasando al respecto y se tiene que dejar de romantizar de tal manera. Porque en esta pelea que traen los servicios de streaming por
tratar de sacar contenido. Hay mucha, y ni siquiera tengo problema con toda la porquería que llegan a sacar, pero también no es la primera serie de un psicópata que se ha sacado, Sí, no es la primera serie de un narco que se ha sacado, no va a ser la última. Y eso también es o sea, eso son, imagínate una serie de un terrorista. O sea, ver cómo hicieron el 9-11 desde la perspectiva del terrorista. Chingo a mí. O sea, neta, es una tontería. Una tontería. sí. No tiene sentido y no debería de estar pasando. Te digo, hay mucha gente. O sea, yo cuando estaba niño y veía a Dexter, decía, ese güey es un cabrón. Dexter, la serie del asesino serial, Sí, que engaña a toda su familia, que engaña a todos a su alrededor, y lo hacen ver como que, obviamente te hacen empatizar con él, y cuando lo van a atrapar, hace que te sientas mal por Dexter, y es como, no, es un no asesino. deberías, sí, es un pinche asesino, pero métemelos, no, está mal y afecta a toda la pinche policía porque está dentro de la policía. Pero tú como joven, tú como niño, no ves la diferencia. Y ese es un pedo. O sea, te digo, a mí me pasó con Dexter y te aseguro que si yo hubiera visto esa serie, probablemente también te digo, te puedes identificar, o sea, pueden pasar mil madres con este cabrón, con este Jeffrey Dahmer y no está bien. No es la manera de Eh, hacer las cosas. Sí, justamente cuando lo estaba viendo fue eso lo que como que literalmente me dio un poquito de asco. Es como, lo están, es que lo están romantizando, están tratando de hacer que conectes con él como persona. Y siento que inclusive, aunque no sea el objetivo que tienen, tratan de hacer que te conectes con él para que entiendas un poquito quizás el porqué. Sí que tuvo este pasado traumático. Ay, Y sí, eso güey. se me hace repugnante, sinceramente, se me hace como algo que no debería de pasar, efectivamente. Un poquito diferente con lo del vodka, Sí. sinceramente, regresando a esa primera pregunta del inicio, creo que no la compraría por lo mismo. Siento que podrían hacer un branding. Y si quizás si solamente están haciendo eso y cierta parte de sus ganancias la están donando para ayudar. No, no, si fuera un proyecto de caridad, es la única manera, Exactamente, así no me importaría. Y de hecho, perfecto, bien por ellos. pero no lo es. No exactamente. Si es así, se me hace no tan malo como lo de la serie de Netflix, porque creo que es todavía peor eso. Porque mínimo con la botella no estás tratando de que digas, pobres, pobre del gobierno ruso en ese entonces que hizo que saliera todo. No. No, es acerca de todas las víctimas y todos los animales, toda la situación estuvo de la fregada para las personas que vivían Ujú. ahí. Pero mínimo no te hacen tratar de empatizar, por así decirlo, con él. Sí, sí, digo, obviamente es un caso diferente, pero se está haciendo lucro con una Sí, tragedia. y eso se me hace malo. Eso es lo que está mal. Si fuera como te digo, como Ah, una botella que agarró ese branding y cada año cierto porcentaje lo dona para la reconstrucción de todo lo de alrededor, sin problema. Pero pues no, es Sí, no, no está chido. De hecho, mi último tema es algo similar. No iba a ir por Ucrania esta vez. Justamente creo que hoy o ayer, China volvió a decir que sí iba a agarrar a Taiwán sí lo va a reunificar. Bajaron un poquito las palabras que estaban utilizando comparado con antes. No lo dijeron tan agresivamente, pero eso es porque están valiendo madres económicamente. Sí. Pero ¿qué piensas? ¿Crees que él sea el próximo enemigo después de que Rusia... Yo no entiendo qué va a hacer Estados Unidos ahorita. Es lo único que me pongo a pensar. Porque Estados Unidos está actuando como si Rusia le fuera a regresar en algún momento a Ucrania lo que ya agarró de territorio. Y Sí, en la vida va a ser eso. O sea, ese territorio está perdido. No hay vuelta atrás. a menos de que lo reconquisten. Digo, sí, pero está muy difícil eso. Te- Es que, digo, sabemos que China quiere que todo Asia sea suyo Sí, y creo que está muy clara nuestra opinión del gobierno chino. Digo, si no está, es que no. no está, no son los niños buenos, digamos, de la historia y realmente, no sé, no quiero decir, no quiero generalizar. ¿Qué tal si hay alguna persona que salió de China y que nos está viendo? Mira, no tengo, es que ese es el problema que tiene como el Partido Comunista China, y es que literalmente cuando piensas en China ya no separas las personas del gobierno, cuando realmente el problema es el gobierno. Sí, digo, obviamente. Digo, Ese igual es que el en único. muchos países. Digo, Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Digo, Además que esa es una técnica, es el branding que hacen los gobiernos, y literalmente te escudas con tus propias personas. pues, Si no los puedes separar, le estás diciendo mal a todos y todos los chinos se te pueden ir encima. Pero ese es otro tema, es claro. Digo, lo único que opino es que todo es culpa de Biden y no estoy mamando. No es como todo, como cuando antes se decía que todo era culpa de Obama, como meme. No, neta, pienso que todo es culpa de Biden por la poca presión que ha tomado en este gobierno y o sea, por la debilidad que ha demostrado, igual cuando se salieron se me fue el nombre, de Afganistán. sí, que se salieron de Afganistán. Entonces, eso demuestra una debilidad en cuanto a su gobierno y hace que los demás países, Los contendientes. sí, ajá, digan, este es el momento.
Mira, no sé mucho de estudios geopolíticos, pero si yo pienso que se está viendo débil Estados Unidos, yo creo que todavía con más razón lo piensan ellos. Entonces, yo, o sea, supongo que Estados Unidos, para bien o para mal, agarró el lugar como el mediador de muchas de estas cosas, porque o sea, su presencia militar es la que evita que muchas cosas en el mundo pasen y que se respete, que se tengan que respetar acuerdos anteriores y muchas cosas. Entonces, el hecho de que ahorita no exista esa presencia como existía antes es la razón por la que, a mi parecer, muchas de estas cosas están pasando y lo de Rusia no pasó mientras estaba Trump. Y China tampoco se reveló mucho mientras estaba Trump. Lo que pasa es que si te rebelabas contra Trump, ¿quién sabe qué iba a hacer él? Exactamente, Él sí exacto. tenía Porque, fuerza. no, y ese güey, o sea, hay un video muy gracioso de él diciendo, y le dije a Abdul, mira, te calmas o te voy a soltar 500 misiles. Y lo está diciendo como si fuera nada en una conferencia. O sea, y así es o sea, y puede ser para bien, y neta, también Trump tiene muchísimos defectos, pero, o sea, Mantenían. ajá, exactamente, el güey se veía con la decisión de derrumbar al mundo si era necesario. Y yo creo que eso es lo que Estados Unidos podría necesitar ahorita. Pero hay otras cuestiones en las que no estoy para nada de acuerdo con manejar las cosas. También eso es cierto. Nada más que nunca pensé decir eso, pero sí, sí, en este momento Estados Unidos sí podría necesitar a Trump. Sí, es curioso. Creo que buen momento para acabarlo. Sí. Me gustó esto. Regresamos un poquito a nuestra fluidez de antes. Déjame decirte que en el pasado yo todavía me sentí un poquito incómodo. Es que si pasa eso, te tienes que quitar el polvo de encima. Exactamente, sí. Pero quedé feliz. Un gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a todos. Nos gustaría que nos dejaran su comentario específicamente con lo de las redes sociales. De hecho, a mí sí me llama mucho la atención. Sí, comentar es padre y nos ayudan. Y también hay una función que deja mandar audios. Manden audios. No sé todavía cómo se ven. Si alguno me ha mandado audios, no lo sé, pero manden audios. Y por ahí mismo también nos pueden dejar sus respuestas y lo que ustedes piensan. Y los vamos a escuchar en el siguiente podcast y vamos a contestar. Muchas gracias. Cuídense. Hasta Adiós. pronto.